Buena gente, bienvenidos a Emprendiendo el Éxito. El día de hoy les vengo a hablar sobre algunos libros que les recomiendo que lean en este 2019. Ya saben que leer es algo muy importante, ya que nos permite ver diferentes puntos de vista entre los cuales afrontamos las cosas y tener nueva información para así poder mejorar nuestra calidad de vida y la de las personas con las que nos rodeamos mayormente. Bueno gente, vamos a empezar con esta recomendación de libros que les propongo que se lean en este 2019, ya que les traerá una muy buena información que les permitirá mejorar así su vida. Y empecé. Primero que todo, Padre Rico, Padre Pobre. Este es un clásico de la educación financiera. Para muchas personas realmente este libro es muy bueno. Todos aquellos que lo hayan leído sabrán las historias que nos narran y ver esa forma de pensar y actuar que tienen los ricos. Este libro yo diría que es como la primaria de la educación financiera, pues prácticamente ha sido el libro con el que muchos hemos empezado en este mundo del emprendimiento, los negocios y las empresas. Controla su destino. Este es un muy buen libro de Anthony Robbins, en el cual nos dice que realmente nuestra vida no es algo que nos sucede, sino que las decisiones que tomamos cada día son las que determinan la vida que tenemos. Es decir, si actuamos de cierta manera, luego vamos a tener cierta vida. Pero si mejoramos esa forma de actuar y tomamos mejores decisiones, nuestra vida mejorará en el futuro. Y sobre todo nos deja muchas enseñanzas sobre cómo conocernos a nosotros mismos y nos ayuda a saber en qué podemos contribuir al mundo, que nosotros al contribuir también mejoremos nuestra vida, ya que seremos recompensados de alguna manera. Otro libro también muy bueno, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Su autor es Dale Carnegie y bueno, nos dejan muy buenas enseñanzas sobre cómo debemos tratar con las demás personas y nos dejan estas 3 partes del libro. ¿Cuáles son las 6 maneras de gustar a la gente? ¿Cuáles son las 12 maneras de hacer que los demás piensen como usted? ¿Y cuáles son las 9 maneras de cambiar a los demás sin ofenderlos ni causar resentimiento? Dale Carnegie lo hace mediante el uso de historias que se presentan en el día a día de muchas personas de gran éxito y ver cómo esas personas afrontan esas situaciones y cómo salen ganando en todos los casos, aplicando la información que nos dice en este libro sobre cómo tratar con el prójimo. Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Este es un muy buen libro, ya que nos introduce conceptos como el patrón del dinero, que es la forma de pensar que tenemos frente al dinero que se nos ha sido inculcada desde que éramos pequeños. Y para cambiar ese patrón del dinero y tener una vida de gran éxito, tanto a nivel económico como personal, nos narra 17 archivos de riqueza, con los cuales podremos cambiar nuestro patrón del dinero y ver la forma como piensan los ricos respecto a los pobres. Y nos deja esta frase: piensa como rico, hazte rico. Y una muy buena frase que está en este libro: tus ingresos únicamente crecerán hasta donde tú crezcas como persona. El cuadrante del flujo de dinero, escrito por Robert Kiyosaki. Este es un buen libro, ya que nos introduce el cuadrante del flujo de dinero, el cual está dividido en 4 partes: los empleados, autoempleados, dueños de empresas e inversionistas. Y nos narra cuáles son las diferentes ventajas que tiene cada uno y cuál es la forma de pensar que tienen los miembros de cada cuadrante. Y nos da ciertas ideas o información que nos servirá para pasar de un cuadrante al otro, ya que mucha gente quiere pasar de ser un empleado a un autoempleado, o a un dueño de empresas o inversionista. Retírate joven y rico, muy buen libro de Robert Kiyosaki. En él nos narra la historia de cómo se propuso la meta de ser libre financieramente y sobre todo cómo lo consiguió. En este libro nos da ciertas lecciones que le dio su padre rico, las cuales le permitieron afrontar el mundo de una manera diferente al resto y tener resultados muy buenos, pero a la vez muy diferentes a los que tiene la mayoría, que fue obtener la libertad financiera que menos del 10% de la gente tiene. En este libro trata sobre el apalancamiento y nos explica qué es y cómo lo usamos en el día a día y cómo lo usan los ricos, que al usar el apalancamiento es como obtienen su riqueza. Piense y hágase rico, un libro de Napoleon Hill, en el cual nos introducen ciertas lecciones en las cuales tenemos que aprender que realmente uno no se hace rico trabajando, sino que uno se hace rico pensando. En el libro da varias lecciones en las cuales nos brinda información sobre cómo piensan los ricos respecto a los problemas que afrontan y cómo manejan sus empresas. Además nos da ciertos consejos y lecciones sobre cómo funciona el cerebro y cómo debemos hablarnos a nosotros mismos, cómo debemos pensar y cómo debemos cambiar nuestra mentalidad, la forma en que decimos las cosas, con el fin de tener una mente que nos dirija hacia la creación de riqueza. Pensar rápido, pensar despacio. Este es un muy buen libro de Daniel Kahneman. Trata sobre psicología
pero es totalmente trasladable a otros aspectos del día a día en nuestra vida. En él nos introduce cuáles son los sesgos que tenemos en el día a día, cómo nos afecta o cómo la gente los usa con nosotros. También introduce el concepto del sistema 1 y el sistema 2. El sistema 1 es aquel que tenemos mediante el cual pensamos de manera rápida, como por ejemplo, ¿cuánto es 4 por 4? 16. Pero este sistema 1 es muy probable que sufra ciertos sesgos o errores sistemáticos. Y nos da el concepto del sistema 2, que es una forma más lenta de pensar, pero que a la vez es menos propensa a sufrir de ciertos sesgos, y así pensar de mejor manera y en consecuencia no sufrir ciertos errores que mucha gente comete. Creatividad S.A., escrito por Ed Catmull. Este es un libro muy bueno, ya que relata la historia de cómo llevaron a cabo Pixar, ya que Pixar, para los que no sepan, fue una creación de Steve Jobs, que la llevó a cabo junto con Ed Catmull. En el libro narran cuál fue la manera mediante la cual surgieron las ideas para hacer ciertas películas, y sobre todo cómo iban mejorando esa idea cada día, mediante el uso del brainstorming, que es un debate de ideas que lo hacen los miembros de una empresa frente que están trabajando en un determinado proyecto, como por ejemplo las películas, y cómo llevaron a cabo ese espíritu de la creatividad y cómo mantienen la creatividad en su empresa. Este otro libro de Anthony Robbins, Dinero domina el juego. Es un libro que nos introduce muy bien ciertos conceptos y ideas con los cuales podemos alcanzar nuestra meta de ser libres financieramente y cómo saber ciertas cosas que a la hora de invertir o en un fondo de inversión, crear una empresa o investigar sobre cada mercado, sobre ciertas cosas que nos pueden afectar, ya sea con el cobro de ciertos impuestos o demás cosas que nos atrasen en nuestra meta de ser libre financieramente y que eso repercuta en que tengamos unos menores ingresos. Y además hay una parte en la cual entrevista a ciertas personas que han sido muy reconocidas en el sector financiero y que han logrado acumular una gran cantidad de dinero. La biografía de Elon Musk. Esta biografía está escrita por Ashley Banshee. En ella narra cómo ha sido la vida de Elon Musk, cuáles han sido los múltiples problemas a los que se ha enfrentado desde que era muy joven, como por ejemplo su infancia, la cual narra las historias que ha tenido con su padre, que no es muy bueno que digamos. Además nos narra cómo ha llevado a cabo sus empresas como SpaceX, Tesla, SolarCity, y sobre todo narra cómo es su forma de actuar y cómo reacciona frente a aquellas personas que le dicen que hacer ciertas cosas no son posibles, y nos deja muy buenas enseñanzas sobre cómo llevar a cabo ciertas ideas y cómo él desde pequeño ha sido como el raro, pero a la vez se ha esforzado mucho por aprender nuevas cosas. El juego del dinero, escrito por Robert Kiyosaki. Este es un muy buen libro de que nos permite ver cuáles son las reglas del juego del dinero, como por ejemplo la forma en que podemos beneficiarnos al saber esta información, como por ejemplo cuáles son las reglas para poder ganar en el sistema capitalista, cómo tener nuestras metas, y nos deja esta frase que le dijo su padre rico: cuanto más rápido se mueva tu dinero, más altas serán tus ganancias y menor el riesgo. Niño rico, niño listo. Este es un muy buen libro para todos aquellos padres que quieran educar financieramente a sus hijos. En él trata lecciones que debemos enseñarle a todas las personas, niños, jóvenes, sobre cómo pensar respecto al dinero y cómo tratar estos temas para que no tengan una vida rezagada en términos económicos y que el dinero para ellos deje de ser una preocupación. Análisis técnico de los mercados financieros. Este es un libro que va directamente hacia todas aquellas personas que quieran aprender sobre el mundo de la bolsa de valores. En él trata sobre cómo establecer tendencias, diferentes patrones de continuidad, patrones de cambio, algunos de cuáles son los indicadores que se usan en las bolsas de valores, la teoría del Dow Jones, las ondas de Elliott y múltiples temas que nos permitirán tener una mejor visión acerca de los mercados financieros y las bolsas de valores y cómo podemos beneficiarnos para obtener ingresos. Otro libro, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Como bien trata el título, en el libro nos dicen 7 hábitos que llevan a cabo en el día a día la gente que tiene gran éxito. Estos hábitos nos permitirán elevar nuestra productividad y así conseguir nuestros objetivos. Algunos de ellos son: sea proactivo, establezca primero lo primero y comienza con un fin en mente. Son varios realmente, pero
vale la pena que lean este libro. Aquí tengo otros dos que me llegaron hoy justamente. Y empecemos por La conspiración de los ricos. En este libro, Robert Kiyosaki nos narra la historia sobre cómo se ha creado esta conspiración de los ricos que dominan el mundo, la cual ahora sobre los Rothschild y en general los banqueros que controlan el sistema bancario de todos los países. ¿Por qué fracasan los países? Este es un libro en el cual narra los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, y nos dice cuáles son los factores que llevan hacia el éxito a una nación o cuáles lo llevan hacia la pobreza. Y nos da esta breve descripción en la parte trasera. Que algunas naciones sean más prósperas que otras se debe a cuestiones culturales, a los efectos de la climatología, a su ubicación geográfica. No, en absoluto. Entonces, totalmente recomendable para que se lo lean en este 2019 y les dé una perspectiva de muchas situaciones que se están presentando en el día a día en las diferentes naciones del mundo. Tenemos estos tres libros que son de Juan Diego Gómez Gómez. Es una persona muy conocida aquí en Colombia que tiene un canal en YouTube que se llama Invertir Mejor, en el cual nos da muy buenas enseñanzas sobre cómo mejorar nuestra vida en todos los aspectos, principalmente en el tema financiero. Pero nos da muy buenas ideas sobre cómo salir adelante, cómo apalancarnos con todas las cosas que nos pasan. Así que les recomiendo sus tres libros. Hábitos de ricos, cosas que hacen los ricos que hace que sean ricos y la gente pobre no los hace. Menos miedos, más riquezas. ¿Para qué caminar si puedes volar? Y por último, Ideas Millonarias. Nos da 44 estrategias que podrán cambiar nuestra vida. Bueno gente, esos han sido todos los libros por hoy. Ya saben, se los recomiendo para que puedan mejorar su vida en este 2019. Y nada, que tengan muchos éxitos y nada, recomendarles estos libros. Y que se suscriban, dejen su like y si tienen alguna duda los dejan en los comentarios. Bueno, nos vemos hasta la próxima.